Hola a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial, un vídeo de un paisaje, de un campo de viñedos, que lo que tiene de particular es que voy a aplicar un montón de técnicas diferentes que solemos o que podemos utilizar en la acuarela. Vamos a ver cómo podemos utilizar la técnica del arrastrado, que ya hemos visto en algún otro vídeo. Vamos a ver cómo podemos también en el mismo paisaje reservar con cinta adhesiva, cinta de carrocero, algunos blancos para luego utilizarlos y que quede la máxima luz en algunos elementos. Vamos a ver también cómo utilizar la espátula para levantar pigmento en algunas zonas y generar algunos detalles un poquito aleatorios. Vamos también a ver cómo trabajar, por supuesto, las distintas técnicas propias de la acuarela, el húmedo sobre seco, el húmedo sobre húmedo, para generar bordes nítidos, bordes fundidos. Y también vamos a ver cómo podemos utilizar algunos otros elementos, por ejemplo, un cepillo de dientes para salpicar algunas texturas, un cúter para utilizar y abrir algún brillo final. Bueno, creo que te va a interesar porque es una clase muy completa donde, aparte de hacer una demo sobre un paisaje paso a paso, vamos a poder ver la utilización de todas esas técnicas en la práctica que luego te va a servir para tus propias acuarelas. Acompáñame y lo vemos. Esta es nuestra imagen de referencia, una imagen de unos viñedos en perspectiva y unas casas blancas, unas edificaciones blancas al fondo que vamos a enmascarar. Una vez que tenemos el dibujo encajado, vamos a aplicar unas cintas de carrocero, preservando los edificios que luego van a quedar con la luz del papel. Con un cúter y con mucho cuidado voy recortando un poquito el contorno de esas casas y luego con el pincel iremos un poco matizando el resultado final. Bien, ahora ya podemos pintar sin miedo a pasar por encima de esas cintas y ocupar el espacio blanco de las casas. Vamos a empezar utilizando la técnica del arrastrado. Con un pincel más o menos duro vamos aplicando pigmento con no demasiado agua y vamos marcando toda una zona con tonos al principio un poquito más tierra y después un poquito más azules porque están más alejados, tonos más fríos, y después con agua vamos arrastrando todo ese pigmento hacia arriba para conformar este final, digamos, tan perdido. Vamos a aplicar con una tarjeta he levantado un poquito de pintura en el palo que hay a la derecha, en el poste que hay a la derecha, que nos va a unir la parte inferior con la parte superior, y continuamos un poquito metiendo alguna información en el fondo, pero muy perdida. Preparamos ahora una aguada de verdes más claros, pero antes de que seque la parte de atrás, la parte del fondo, vamos a aplicar unos pequeños toques oscuros para indicar esos cipreses, esos árboles que hay en el fondo. Así conseguiremos que el borde de esa vegetación sea un borde fundido y no sea muy nítido. Aprovechamos con la tarjeta también para levantar pintura, para conseguir un poquito generar texturas interesantes y detalles en el fondo, y aprovechando la humedad marcamos algunas irregularidades en el paisaje del fondo, ¿no? Y conseguimos resaltar un poquito más también el poste, la parte superior del poste de luz que va a unir después la parte de derecha con la parte izquierda. Ese poste es muy importante para integrar ambas partes de la acuarela. Utilizamos la aguada verde que habíamos preparado después de utilizar la espátula y dar algunos toques más en el fondo para comenzar a plantear los campos y en negativo ir sacando el poste que hay en el tercio derecho. Vamos
insinuando las líneas de perspectiva de estos viñedos, imaginando que en algún punto un poquito más arriba del horizonte se encontrarían esas líneas, y aprovechamos la humedad para empezar a meter las primeras indicaciones de hojas en los viñedos, con verdes un poco más oscuros. Vamos introduciendo ese movimiento en el primer término y completando un poquito la escena de las hileras de viñedos. Como veis, estas pinceladas que estamos aplicando de húmedo sobre húmedo van a dejarnos bordes muy fundidos y manchas muy sugerentes. Empezamos ahora con una aguada de tonos tierra, con predominancia de siena tostado, a aplicar la parte más terrosa, digamos, del paisaje, y también en húmedo empezamos a meter en el primer término pinceladas más densas para que se sujeten esas manchas y empezar a indicar un poquito también la textura del primer término, donde tenemos muchos terrones de piedra, ¿no?, de tierra, que necesitan un tratamiento especial para darles textura. Y vamos completando también un poquito los surcos, la parte de tierra de los surcos en la perspectiva general del paisaje. Reforzamos un poco el primer término con nuevas manchas, alguna línea de perspectiva, y seguimos un poquito con un cepillo de dientes salpicando agua antes de que seque, y eso, como veis, abre pequeños espacios en la acuarela, generando texturas en el primer término. Ahora hacemos lo mismo pero con pintura, salpicando con el pincel, y de ese modo damos al primer término mayor definición y un carácter un poquito más definido. Vamos insinuando pequeñas piedrecitas, pequeñas manchas, y llega el momento de retirar la cinta de carrocero que habíamos puesto para preservar las edificaciones del fondo, y vamos a ir perfilando un poquito esos edificios, ya que con la cinta la reserva que podemos hacer es un poquito tosca, ¿no? Lo bueno es que ya tenemos ahí un punto de luz muy interesante en un centro de interés de la acuarela, en el cual podemos, con pocas pinceladas, aportando los tejados y algunas manchas gris azuladas, pues podemos ir aportando un poco de volumen a todo el proceso. Vamos ahora a ir sacando en negativo un poquito más ese poste que hay en la parte derecha, y aprovechamos para trabajar ahora en húmedo sobre seco las indicaciones de estas cepas, ¿no?, y de la hoja que van teniendo esas cepas. Como veis, al hacerlo dejo una parte de lo que ya teníamos abajo para que la acuarela mantenga la transparencia, ¿no? También voy indicando algunas ramitas, sugiriendo aquí y allá lo que podrían ser distintas plantas de vid. Y lo mismo hacemos en la parte izquierda. Ahora estamos trabajando más en seco y por lo tanto las manchas que voy metiendo tienen bordes más definidos. Y con un pincel rigger vamos
indicando los troncos de esas cepas que van uniéndose y van acercándose y van siendo más cortos a medida que nos alejamos. Y hacemos lo mismo en la parte derecha, donde vamos insinuando esos troncos. De una manera también, como veis, muy suelta, ¿no? No nos detenemos a hacer algo demasiado trabajado. Dejamos que el pincel baile, que el pincel haga su trabajo. Vamos indicando también los postes que hay en la distancia. Y con el pincel rigger vamos un poco también uniendo todo, vamos salpicando. Ahora, utilizando un poquito de pintura blanca mezclada con los tonos verdes y tierras que teníamos, vamos a dar un poquito para reforzar el poste de la derecha. Y secamos para fijar lo que ya hemos conseguido, ¿no? Lo que ya tenemos en la acuarela. Y ahora empezamos una segunda fase en la acuarela ya para ir metiendo detalles. En primer lugar, comenzamos incorporando sombras en la parte derecha del poste y dejando la luz en la parte izquierda. Y con algunos pequeños toques intentamos reflejar la textura que tiene ese palo, ¿no? Como veis, siempre en negativo puedo volver a sacar un poquito más el palo, ¿no? Meto un poco una mancha al fondo y el palo suele salir más. Y ahora también vamos a meter algunas manchitas o algunas texturas más en las viñas del primer término. Y reforzar algún elemento más del paisaje y de la perspectiva de los surcos de los viñedos. Los postes aparecen y desaparecen entre las hojas de las vides. Vamos a meter alguna información adicional en los edificios del fondo, algunas líneas en los tejados muy sugeridas, alguna pequeña ventana. Y algún elemento más de fondo para precisar el último plano. De nuevo en negativo volvemos a pintar alrededor del poste, sacándolo ya definitivamente, haciendo que aparezca, y seguimos enfatizando algunos puntos oscuros en el primer término, salpicando, generando texturas. Y con estos toques del rigger últimos, pues también vamos generando más variedad, ¿no?, en el tratamiento de las hojas. Muy importante también que esos postes queden anclados al suelo con una sombra que irá hacia la derecha, puesto que la luz viene por la izquierda. Y podemos cerrar introduciendo algún otro pequeño detalle. Muy sugerido, nada muy definido. Con un cúter veis que puedo abrir unas luces tratando de indicar los alambres o las cuerdas que van uniendo los postes. Y ya tenemos nuestro trabajo finalizado.
algún toquecillo aquí y allá. Y nuestra acuarela está lista. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, a practicar.